Otra sustancia denominada adiponectina, también producida por el tejido adiposo, tiene la capacidad de aumentar la sensibilidad tisular a la insulina. La adiponectina estimula enzimas dependientes de la AMP. Una de ellas, la AMP quinasa, permite la inactivación de la enzima acetil-CoA carboxilasa, la cual, como vimos antes, es esencial en la regulación del metabolismo de lípidos. Al tener la ACC en un estado activo, se fomenta la conversión de acetil-CoA en malonil-CoA, el cual inhibe el catabolismo de lípidos. Al actuar la adiponectina y estimular la activación de la AMP quinasa, se inactiva a la acetil-CoA carboxilasa, lo que indirectamente fomenta el uso de las grasas como una fuente de energía. De esta manera, la concentración de adiponectina está relacionada de manera inversamente proporcional al estado nutricional. A mayor peso corporal, menor concentración, y a la inversa, ante una menor concentración, ante una mayor concentración. Por el contrario, ante una mayor concentración de adiponectina, se fomenta el gasto metabólico y se reduce el peso corporal. De manera adicional, la adiponectina permite aumentar a nivel hepático la glucólisis, reduce la gluconeogénesis y la síntesis de ácidos grasos. Otro fenómeno importante a considerar a nivel metabólico es el estrés. Durante esta situación se aumenta la liberación de las hormonas adrenalina y cortisol. La adrenalina se produce en la médula suprarrenal. Junto a ella también se produce en menor cantidad la noradrenalina. Ambas sustancias están químicamente emparentadas y, desde el punto de vista del sistema nervioso, también son parte de lo que se conoce como el sistema nervioso simpático. La acción de estas dos sustancias está muy relacionada con la respuesta sistémica ante el estrés, en particular lo que se conoce como la respuesta de lucha o huida. La activación de distintos receptores relacionados con la acción de adrenalina o receptores adrenérgicos permite estimular fenómenos relacionados con una mejor respuesta metabólica ante esta situación. Eventos como la estimulación de la glucogenólisis y la gluconeogénesis y la lipólisis son eventos clave para facilitar o favorecer la disponibilidad de nutrientes a fin de salir peleando o huyendo de una situación determinada. Junto con ello, la mayor secreción de estas hormonas, también denominadas catecolaminas, fomenta la secreción del glucagón y hasta cierto punto pueden modular la acción de la insulina. Otros fenómenos relacionados con el estrés que se ven estimulados por acción de estas hormonas tienen que ver con el aumento en la frecuencia cardíaca. Esto es debido a que el corazón, al movilizar mayor cantidad de sangre, puede distribuir de manera más rápida tanto los nutrientes como el oxígeno captado a nivel pulmonar. Asociado a esto, también existe una mayor activación de la función pulmonar de manera de facilitar la captura de oxígeno. Dentro de los efectos metabólicos de la adrenalina, tenemos el aumento en la ruptura del glucógeno tanto muscular como hepático, la reducción en la síntesis del glucógeno, un aumento de la gluconeogénesis a nivel hepático y un aumento de la glucólisis únicamente en el músculo. De esta manera, se promueve el uso metabólico de la glucosa únicamente por los músculos relacionados con la respuesta a huida o pelea. Asimismo, la adrenalina es capaz de facilitar la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo y, para potenciar aún más su efecto, estimula la secreción del glucagón e inhibe la secreción de insulina de manera más frecuente. De esta manera, los efectos metabólicos de la adrenalina se ven reforzados. Tal como les mencioné anteriormente, a nivel fisiológico, la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y aumenta la
dilatación de los espacios respiratorios, cuyo propósito final es aumentar la entrega de oxígeno a los músculos, particularmente el músculo. Otra hormona relacionada con el estrés es el cortisol, el cual es producido por la corteza suprarrenal. A diferencia de la adrenalina, el objetivo principal del cortisol es aumentar la disponibilidad de nutrientes, más que los efectos fisiológicos mencionados a nivel cardiovascular. El aumento de cortisol y el aumento de adrenalina están relacionados con un cambio en la relación existente entre insulina y cortisol. Al aumentar el cortisol y por consiguiente el aumentar los niveles de adrenalina en la sangre, permiten reducir la secreción de insulina y aumentar la del glucagón, lo que reduce el cociente entre ambas hormonas. Este fenómeno lleva a nivel hepático a un aumento en la glucogenólisis y gluconeogénesis. A nivel muscular, estimula la proteólisis o ruptura de proteínas y reduce la síntesis de las mismas, de manera de poder utilizar algunos aminoácidos como una fuente de energía. También a nivel muscular se estimula la glucogenólisis de manera de disponer de glucosa suficiente para una acción rápida a nivel de músculo. Finalmente, se reduce la captación de glucosa mediada por el receptor GLUT4. Como ustedes recordarán, este transportador GLUT4 está relacionado con la acción de la insulina, la cual al estar reducida no puede actuar incorporando la glucosa. Sin embargo, los niveles de ejercicio y el consumo de glucosa facilitan la incorporación de la glucosa a través de otros transportadores, tales como el GLUT1, el cual se encuentra de manera constitutiva o siempre presente en los tejidos de cualquier clase. Finalmente, a nivel de tejido adiposo, se aumenta la lipólisis o degradación de los triglicéridos, se reduce la lipogénesis o síntesis de triglicéridos y también se reduce la captación de glucosa. De esta manera, la glucosa se encontrará disponible para ser utilizado por otros tejidos. Como les mencionaba antes, los glucocorticoides son fármacos que son similares al cortisol, por lo tanto imitan exactamente este mismo efecto. Por lo general, los glucocorticoides son fármacos que se utilizan en el manejo de condiciones inflamatorias. Por lo tanto, un efecto no deseado del uso a largo plazo de este tratamiento puede involucrar el aumento persistente en la glicemia y por consiguiente llevar a la resistencia a la hormona insulina. Otro órgano involucrado en la regulación metabólica es la tiroides y sus dos hormonas, la tiroxina o T4 y la triiodotironina o T3. Estas hormonas estimulan un concepto denominado metabolismo basal. Esto se relaciona con el gasto energético en un estado de reposo. A diferencia de lo que ocurre durante el ejercicio, nuestro cuerpo está permanentemente gastando energía. Las hormonas tiroideas son capaces de estimular este metabolismo durante el estado de reposo. Para ello tendrán distintas acciones, entre las cuales se consideran el aumento en el gasto cardíaco y la frecuencia ventilatoria, aumento en la función renal, aumento en el consumo de alimentos y un aumento en la movilización y uso de carbohidratos, lípidos y proteínas. Adicionalmente, la presencia de hormonas tiroideas permite fomentar la termogénesis o generación de calor, lo que lleva también al aumento en la sudoración. El aumento en la movilización y uso de estos nutrientes y la mayor termogénesis derivada de su presencia facilita una disminución en la masa muscular y la masa grasa. Asimismo, reducen el sueño que presenta una persona al activar todo nuestro sistema metabólico. Algunas patologías relacionadas con alteraciones en niveles de las hormonas tiroideas están relacionadas con una ganancia de peso cuando las hormonas se ven reducidas o con una pérdida de peso y una sobreestimulación relacionadas con el aumento en la presencia de estas hormonas.
Finalmente, desde la perspectiva de las patologías asociadas al metabolismo, mencionaremos, por ejemplo, las malnutriciones, que son estados derivados de dietas desequilibradas, ya sea por falta o por exceso de nutrientes. Tal como lo mencionábamos anteriormente, muchas de estas condiciones de malnutrición están relacionadas con un desbalance entre el gasto y la ingesta de alimentos. En el caso de la obesidad o la desnutrición, se produce exactamente un desbalance entre la ingesta calórica y el gasto metabólico producido por la persona. En algunos casos, esto puede estar relacionado con un gasto energético aumentado o reducido en función de la ingesta calórica. En forma adicional, existen diversos síndromes de malabsorción, en los cuales el organismo presenta una incapacidad para absorber uno o más nutrientes en cantidades suficientes. Estos síndromes de mala absorción pueden estar ligados a diversas situaciones, tales como cirugías, fármacos u otras patologías de naturaleza diversas. Otra de las patologías asociadas al metabolismo energético es la diabetes mellitus, una patología crónica no transmisible, asociada a una elevación sostenida del nivel de glucosa en la sangre, asociada principalmente a una incapacidad para incorporarla a los tejidos. Dependiendo de la naturaleza del trastorno, se puede hablar de un déficit de insulina cuando se refiere a la diabetes mellitus tipo 1 o a una resistencia a la hormona, como en el caso de la diabetes mellitus tipo 2. En este último caso, gran parte del desarrollo de la diabetes de tipo 2 está relacionado con la necesidad de compensar los elevados niveles de glicemia debido al mayor consumo alimentario. Asimismo, la presencia de una mayor obesidad visceral y por ende un mayor requerimiento de tejido adiposo estimula alteraciones a nivel de la cantidad de ácidos grasos disponibles y alteraciones en las adiposinas que produce. Esto, asociado a fenómenos inflamatorios, configuran la resistencia de la insulina en los diversos tejidos que son blancos de esta hormona. A modo compensatorio, las células beta pancreáticas intentarán aumentar la formación de la insulina, hasta el punto en que las células beta llegan a un fracaso en su producción. Es en este punto, cuando las células beta fracasan en la producción de insulina, en que comienza a hablarse de diabetes propiamente tal. Dentro de los signos asociados a la presencia de diabetes, encontramos un aumento en la lipólisis, lo que aumenta la disponibilidad de ácidos grasos libres, y un aumento en el catabolismo de proteínas. Estos dos fenómenos permiten aumentar la disponibilidad de los elementos necesarios para la gluconeogénesis y la cetogénesis. A esto se suma el desbalance entre las cantidades de insulina y glucagón secretados. Debido a esto, la gluconeogénesis fomenta aún más la hiperglicemia ya presente en el individuo, mientras que la cetogénesis puede producir un fenómeno denominado cetoacidosis. Esto involucra la mayor pérdida de orina con contenidos de azúcar y bicarbonato, lo que acidifica la sangre. El aumento en el catabolismo de ácidos grasos y de proteínas fomenta lo que se denomina la polifagia o el deseo por comer en cantidades aumentadas. El aumento en la eliminación tanto de cuerpos cetónicos como de glucosa por la vía renal fomenta lo que se conoce como la poliuria o un aumento en la producción de orina. Esta reducción en el volumen plasmático por la mayor eliminación de agua mediante la orina fomenta la depresión de volumen que lleva a la polidipsia o el aumento en el deseo de tomar líquidos. Por decirlo de alguna manera, un aumento en la sed. Esto puede llevar a la persona a sufrir un coma diabético debido al desbalance en estos elementos. Otro concepto relacionado a este mismo tema es lo que se conoce como el síndrome metabólico. Este síndrome corresponde más bien a una serie de enfermedades o condiciones
que aumentan la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes. Por lo general, una persona sufre de síndrome metabólico cuando se detecta alteraciones en la glicemia junto a dos de los siguientes signos: una obesidad abdominal equivalente a un perímetro de cintura de 102 centímetros o más en el caso de los hombres y de 88 centímetros o más en el caso de las mujeres. También puede ocurrir cuando una persona presenta un índice de masa corporal superior a 30, cuando existen alteraciones en los lípidos circulantes, tales como un alto nivel de triglicéridos y LDL o bajos niveles de HDL. También se puede presentar cuando una persona presenta presiones arteriales altas, esto es, una presión sistólica mayor a 130 y una presión diastólica mayor a 85 milímetros de mercurio. Finalmente, la presencia de obesidad y síndrome metabólico pueden llevar a una persona a sufrir un mayor riesgo de cáncer. En ese sentido, el exceso de peso corporal y la resistencia a la insulina generan alteraciones en el crecimiento de algunas células. Esto lleva a una mayor proliferación celular y a una reducción en la muerte celular programada o apoptosis. Esto debido a la hiperinsulinemia, que modifica la presencia de algunos factores dependientes de insulina. Asimismo, existen cambios a nivel de algunas hormonas, como por ejemplo las hormonas sexuales, donde se aumenta la biodisponibilidad de ciertos estrógenos y la mayor presencia de algunos andrógenos ováricos, que aumentan el crecimiento tumoral. Es por esta razón que uno de los objetivos en los pacientes diabéticos es poder controlar la resistencia a la insulina a través de acciones concretas para estimular el descenso en el peso corporal y controlar otros factores de riesgo, tales como la dislipidemia, la hipertensión. Espero que esto haya sido de su interés y los espero en la próxima actividad de retroalimentación. Como siempre, les dejo la bibliografía, donde el libro esencial de lectura para esta semana es el libro de Leninger, Principios de Bioquímica. El resto de los libros les servirá como una referencia para saber de dónde se obtuvieron las imágenes. Esperando que les haya quedado claro, estaré atento a sus futuras consultas. Les deseo una gran semana a todos. Hasta pronto.